Hola, mi nombre es Gina Vanessa Pérez Giraldo, estudiante de psicología. En este video quiero compartir con ustedes un análisis de riesgo en mi comunidad, Manizales, tomando como base la guía comunitaria para la gestión del riesgo de desastres de Márquez y Coca 2013. Manizales es una ciudad ubicada en el eje cafetero colombiano y una de las principales amenazas que enfrentamos son los deslizamientos de tierra y los movimientos en masa, especialmente durante las temporadas de lluvia. Esas amenazas se ven intensificadas por nuestra geografía montañosa, la presencia de viviendas construidas en zonas de ladera, muchas veces sin planificación y la falta de mantenimiento en algunas vías. Entre las vulnerabilidades más evidentes en nuestra comunidad está la física por la infraestructura en zonas de riesgo, la económica, ya que muchas familias no tienen posibilidad de reubicarse, la educativa por la falta de conocimiento sobre cómo actuar ante emergencias. Adicionalmente, vivimos en una amenaza constante por la actividad del volcán Nevado de Ruiz. Aunque está bajo monitoreo, su historia, como la tragedia de Armero en 1985, nos recuerda que una eventual erupción podría causar flujos de lodo o laderas o lo que afectarán gravemente nuestra ciudad. De acuerdo con la guía comunitaria, algunas medidas para reducir el riesgo incluyen la reubicación de viviendas en zonas seguras, la reforestación de algunas áreas inestables, el fortalecimiento de la educación comunitaria y gestión de riesgo y la implementación de sistemas de alerta temprana. Reconocer esas amenazas y vulnerabilidades nos permite actuar con responsabilidad. Como lo plantea la guía, el riesgo no es solo natural, sino también social, y es nuestra tarea transformarlo a través del conocimiento, la prevención y la acción comunitaria. A continuación, los invito a conocer los aportes de mis compañeros sobre otros escenarios de riesgo en diferentes territorios. Denison nos hablará desde Managru, San Paulo, donde las inundaciones son una amenaza frecuente. Camila presentará la situación de Pereira, afectada por deslizamientos y desbordamientos de ríos y quebradas. Natalia nos compartirá su análisis desde París, Francia, con un enfoque en los fenómenos climáticos como tormentas, huracanes y olas de calor. Y finalmente, Johan nos hablará del municipio de Apartado, Antioquia, también marcado por inundaciones y vulnerabilidades urbanas. Buenas para todos, mi nombre es Denison Palacio, estudiante del programa de Psicología en la UNAM. En este caso me corresponde hablarles sobre el principal análisis o factor de riesgo que se ha venido presentando en mi comunidad los últimos días, como lo es las inundaciones, dejando incomunicada gran parte de mi comunidad y en varias zonas rurales y urbanas, afectando cultivos de pancoger y enseres. Sigue siendo muy grave la emergencia en la que viven miles de familias por el invierno. En una zona el agua aún tapa las viviendas y en otra donde empieza a bajar el nivel del río. Los estragos saltan a la vista, como lo es en una de esas poblaciones donde sus habitantes piden la reubicación de su pueblo, mientras en las comunidades de Managru, municipio del Cantón de San Pablo, Chocó, también se vieron afectados por la emergencia originada por la fuerte lluvia en los últimos días, causando el desbordamiento de su río San Pablo, generando daño en toda una población. Las causas que se logran analizar y observar son las fuertes lluvias durante mucho tiempo intensas, la desbordación de los ríos San Juan, San Paulo y demás aledaños. La construcción en zonas de riesgo, como los habitantes también tienden a construir sus viviendas en zonas de alto riesgo. Manejando inadecuado de los residuos sólidos también es un factor fundamental que causa estas inundaciones en nuestras comunidades. La deforestación indiscriminada y la minería ilegal con dragones afecta a la fuente hídrica y también es un factor fundamental para causar estas inundaciones.
La insuficiencia de mantenimiento en las riberas de los ríos, como son los destronques, y la falta de planificación urbanística también afecta a esta comunidad y genera el desbordamiento de sus ríos. Algunos responsables, como lo es la naturaleza, las fuertes lluvias intensas estacionales en la comunidad. Las autoridades locales también como responsables de estas inundaciones. Algunas causas de las vulnerabilidades son viviendas construidas en zonas inundables, la infraestructura deficiente, sin licencia, afectando también carreteras y puentes, dependencia del mercadeo en lo que es lo agrícola, en el pancoger, que se pierde con estas inundaciones, afectando el sector económico. Y todo esto también es debido a la falta de información en prevención del riesgo, escenas de infracción del tema en programas de escolares y universitarios. Muchísimas gracias. En mi caso, evalué los escenarios de riesgo del municipio de Pereira en Risaralda y encontré que el principal foco de desastre que se presenta en este municipio son los deslizamientos de tierra y las inundaciones por la cantidad de afluentes hídricas que se encuentran en el municipio, además de las lluvias torrenciales que se presentan, sumadas a su ubicación cerca del Parque Nacional de los Nevados, que incrementa el crecimiento de los ríos y por ende el desbordamiento que afecta a las comunidades aledañas a las afluentes. La cercanía de las viviendas construidas cerca de los ríos son el principal foco de emergencias y de vulnerabilidades, como la social, ambiental, colectiva y educativa. Derivado de estas amenazas existen diferentes tipos de pérdidas que afectan la localidad y el municipio. Las principales son las vidas humanas, la pérdida de viviendas, la afectación a los servicios públicos, las afectaciones emocionales y psicológicas y, por supuesto, las alteraciones ambientales. Para concluir, y teniendo en cuenta este escenario que brevemente fue expuesto, es necesario contar con un apoyo desde la colectividad para atender y gestionar los riesgos, teniendo medidas tanto preventivas como correctivas, de la mano de las autoridades competentes, que presenten escenarios de capacitación a las comunidades con el interés de generar conciencia sobre las alertas a modo de prevenir y el pronto actuar de las instituciones pertinentes para su contención. Es un esfuerzo mutuo por conservar la vida y el equilibrio dentro del municipio. Un cordial saludo para todos. Me parece muy bien todo lo que hemos venido compartiendo. En esta ocasión, mi participación, yo voy a hablar sobre el concepto de riesgo y los principales escenarios de riesgo que afectan a mi comunidad, en este caso, la ciudad de París. Tomando como base la guía comunitaria para la gestión del riesgo de desastres, primero recordemos que el riesgo se entiende como una posibilidad de un evento peligroso que ocurre o que cause daños o pérdidas en las personas, sus bienes o el ambiente. Este riesgo surge cuando se combinan tres elementos: una amenaza, una vulnerabilidad y la exposición. En el caso de París, uno de los escenarios de riesgos más importantes es la inundación por la crecida normalmente del río Sena, ya que este fenómeno ocurre especialmente en épocas de lluvias muy intensas y representa una amenaza para el patrimonio, el transporte, las viviendas, la salud de la población. Por ejemplo, en el año 2024 llegaron los remates del huracán Kirk a Europa Occidental. Y en París se emitieron alertas de inundación y las fuertes lluvias y vientos causaron daños materiales y nuevas interrupciones en el transporte público. Otro escenario de riesgo, aunque menos común, son los movimientos en masa y deslizamientos en zonas como Montmartre, donde hay laderas naturales y construcciones sobrependientes, y en estos pueden causar daños estructurales que afectan la movilidad. Estos eventos nos muestran que París, aunque es una ciudad realmente urbanizada y con infraestructuras bien desarrolladas,
no está exenta a estas amenazas naturales. Por eso es fundamental que como comunidad estemos preparados y conozcamos nuestros riesgos. Además de la gestión de riesgo, empieza con el conocimiento del territorio, la identificación de amenazas y el trabajo en conjunto entre instituciones y comunidad para reducir las vulnerabilidades y responder adecuadamente a dichas emergencias. Con base en la guía comunitaria, reconocer estos riesgos nos permite organizarnos, tomar medidas preventivas y estar preparados para responder ante emergencias, protegiendo nuestra vida, nuestros bienes y nuestro entorno. Por eso es fundamental que como comunidad trabajemos juntos para identificar estas amenazas, reducir todas las vulnerabilidades y fortalecer nuestras capacidades de respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Joan Felipe Victoria Copete. Procedo a dar la reflexión sobre el concepto y los escenarios de riesgo de la comunidad donde actualmente resido, que es el municipio de Apartado, Antioquia. El riesgo de desastre no es solo el evento natural, sino la combinación de una amenaza con la vulnerabilidad existente. Por ejemplo, las lluvias no serían peligrosas si no hubiera comunidades asentadas en zonas inundables o si existieran sistemas adecuados de drenaje. Los escenarios de riesgo deben construirse con base en la memoria colectiva, la historia del territorio y la participación comunitaria. Saber cómo era el territorio antes del poblamiento y cómo ha cambiado permite comprender mejor los factores que hoy generan riesgo. La gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre el Estado, la comunidad, las empresas privadas y los ciudadanos. No basta con reaccionar ante emergencias, es fundamental prevenir, reducir vulnerabilidades y estar preparados. El escenario de riesgo identificado en apartado 2 son las inundaciones. Entre las causas naturales tenemos las lluvias intensas, estacionales, topografía plana, crecimiento de los ríos, apartado y currulado. Las causas humanas tienen que ver con la deforestación, la construcción en zonas de alto riesgo, la obstrucción de drenajes por basuras, falta de planificación urbana. Los riesgos potenciales, vulnerabilidades asociadas. Entre las físicas tenemos las viviendas en zonas de riesgo, infraestructura débil. Entre las económicas tenemos la alta dependencia del cultivo de plátano, la pobreza. Entre las sociales tenemos la baja organización comunitaria, el desconocimiento del riesgo. Entre los ambientales tenemos el uso inadecuado del suelo, la degradación de ecosistemas. Riesgos potenciales, pérdida de vidas humanas y animales, daños estructurales a viviendas, vías y escuelas, pérdida de cultivos y fuentes de ingreso, brotes de enfermedades por aguas estancadas. ¿Qué medidas sugeridas por la guía podemos aplicar a esta comunidad? Reducción de amenazas. Tenemos la reforestación, protección de cuencas hídricas, mantenimiento de drenajes, recuperación de humedales, regulación del uso del suelo mediante el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo podemos reducir las vulnerabilidades? Reubicación de viviendas en zonas críticas, mejora de infraestructura con criterios de resiliencia, programas de generación de empleo y reducción de pobreza, educación comunitaria sobre gestión de riesgo, preparación y respuesta a emergencias, creación de planes comunitarios de emergencia, simulacro de capacitación en primeros auxilios, identificación y adecuación de albergues temporales, participación de actores institucionales y comunitarios en redes de apoyo. En conclusión, el riesgo en apartado no se debe únicamente a fenómenos naturales inevitables, sino a una acumulación de decisiones humanas que han aumentado la vulnerabilidad del territorio. La guía nos invita a pasar de una visión reactiva a una proactiva, en la que todos los actores, desde el vecino hasta la administración municipal, se involucren activamente en la construcción de comunidades más seguras, organizadas y resilientes. Solo así se puede asegurar el bienestar y la sostenibilidad del desarrollo local. Muchas gracias.